Muy buenas. El tema de hoy es estructura legislativa del sector eléctrico ecuatoriano, capítulos estratégicos de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Mi nombre es Esteban Jesús Chiquito Vinces y a continuación le presentaremos lo que son 5 capítulos, lo que se ve en capítulo 1, que es aspectos generales; capítulo 2, estructura y funcionamiento del servicio de energía eléctrica; capítulo 3, concesiones, permisos y licencias; capítulo 4, régimen tarifario; y capítulo 5, eficiencia energética. Se han dividido en sí entre 5, pero pueden ser unos más. Y estos aquí son como los generales. Cada capítulo contiene más subtemas así. Y vamos aquí a hablar hoy día vamos a hablar sobre la ley y el reglamento de cada capítulo. A continuación, capítulo 1, aspectos generales. Ley, la ley. La ley nos dice que tiene por objeto garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, para lo cual corresponde a través del presente instrumento normar el ejercicio de la responsabilidad del Estado de planificar, ejecutar, regular, controlar y administrar el servicio público de energía eléctrica. La presente ley regula la participación de los sectores público y privado en actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, así como también la promoción y ejecución de los planes y proyectos con fuentes de energías renovables y el establecimiento de mecanismos de eficiencia energética. Tenemos como objetivos específicos de la ley: proveer a los consumidores o usuarios finales un servicio público de energía eléctrica de alta calidad, confiabilidad y seguridad, así como el servicio de alumbrado público general que lo requiera según la regulación específica. Asegurar la gobernabilidad del sector mediante una estructura institucional adecuada, una definición clara de funciones y un sistema de rendiciones de cuentas. Formular políticas de eficiencia energética a ser cumplidas por las personas naturales y jurídicas que usen la energía o provean bienes y servicios relacionados, favoreciendo la protección del ambiente. También debemos diseñar mecanismos que permitan asegurar la sustentabilidad económica y financiera del sector eléctrico. Por último, tenemos desarrollar la energización rural. El reglamento, por otro lado, nos dice que como objetivo vamos a establecer las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, o sea, la LOSPE, cumpliendo los principios constitucionales de accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia y participación, garantizando las transparencias en todas sus etapas y procesos. Como alcance, las normas del presente reglamento prevalecerán sobre cualquier otra disposición de menor jerarquía y son de obligatorio cumplimiento para el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, empresas eléctricas de generación, transmisión, distribución y comercialización, autogeneradores, consumidores o usuarios finales del servicio público de energía eléctrica, grandes consumidores, las personas naturales o jurídicas relacionadas con el sector eléctrico y las demás entidades e instituciones del Estado.
en el marco de sus competencias. Capítulo 2. En este encontramos lo que es la estructura y funcionamiento del servicio de energía eléctrica. En la ley nos dice que la estructura institucional, el sector eléctrico estará estructurado en el ámbito institucional de la siguiente manera. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, o sea, el MER. Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el ARCONEL. Operador Nacional de Electricidad, la SENACE. Y por último, instituciones especializadas. El MER nos dice que es el órgano rector y planificador del sector eléctrico. Le corresponde definir y aplicar las políticas, evaluar que la regulación de control se cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica, la identificación y seguimiento de ejecución de proyectos, otorgar títulos habilitantes, evaluar la gestión del sector eléctrico, la promoción y ejecución de planes y programas de energías renovables, los mecanismos para conseguir la eficiencia energética de conformidad como los dispuestos en la Constitución y la ley. Por otro lado, el ARCONEL nos dice que es el organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad es una institución de derecho público con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica y patrimonio propietario propio. Está adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El presupuesto de Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el ARCONEL, se financiará con los recursos provenientes del presupuesto general del Estado. Operador Nacional de Electricidad, SENACE. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, constituye un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Actuará como operador técnico del Sistema Nacional Interconectado, o sea, el SNI, y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica mínimo costo posible, preservando la eficiencia global del sector de Operador Nacional de Electricidad, la SENACE. En el cumplimiento de sus funciones deberá resguardar las condiciones de seguridad y calidad del Sistema Nacional Interconectado, sujetándose a las regulaciones que expida el ARCONEL. Y por último, las instituciones especializadas. El Estado a través del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables podrá autorizar a empresas públicas creadas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general. El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar a empresas mixtas en las cuales tenga el Estado mayoría accionaria las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general en los términos previstos en esta ley. Por otro lado, el reglamento nos dice que en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que
son atribuciones de energía y recursos naturales no renovables, los cuales son establecer los instrumentos y normas que sean requeridas para la aplicación de sus atribuciones, conformar comités o las instancias que considere necesarias para facilitar una adecuada coordinación y articulación entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, la ARCONEL, el SENACE y las demás entidades y empresas que componen el sector eléctrico del país en el ámbito de sus competencias. Crear constituciones y definir los mecanismos de gestión de los consejos consultivos de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Tenemos en el ARCONEL lo que es su reglamento. De las atribuciones del ARCONEL, además de las establecidas de la ley, es atribución de la ARCONEL conocer, tramitar y calificar las solicitudes para habilitación y participación de grandes consumidores, así como mantener su registro. Para ser nombrado director ejecutivo adicionalmente de los requisitos establecidos, la LOCEP y la LOSPE deberá presentar declaraciones juramentadas de no poseer acciones, participaciones o ser socio activo de las empresas del sector eléctrico, que pueda ocasionar conflicto de intereses o vínculos laborales con empresas privadas que participen en el sector eléctrico. El Operador Nacional de Electricidad, el SENACE, nos dice que adicionalmente de los requisitos establecidos, la LOCEP y la LOSPE, el director ejecutivo previa deposición, deberá presentar declaración juramentada de no mantener o haber mantenido en los últimos 5 años vínculos laborales con empresas privadas que participen en el sector eléctrico o poseer acciones, participaciones o ser socio activo de las empresas del sector eléctrico. El SENACE se financiará a través del Presupuesto General del Estado, el PGE, de recursos provenientes de su gestión y con aportes de participantes mayoristas del sector eléctrico, los cuales serán proporcionales a su participación en las transacciones comerciales del sector eléctrico y serán propuestos anualmente por SENACE y aprobados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables. Por último, los institutos especializados, en el reglamento nos dice que el ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, al amparo del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, podrá proponer al señor Presidente de la República la creación de institutos especializados, enfocar a la investigación científica y tecnológica, así como de innovación y desarrollo en energía renovable y eficiencia energética. Las investigaciones y estudios que realicen los institutos especializados guardarán relación con el Plan Nacional de Desarrollo y la planificación y políticas sectoriales e intersectoriales. Sus resultados se difundirán, según sea el caso, a universidades, institutos académicos, empresas eléctricas, consumidores, otras entidades del sector y la ciudadanía en general. El capítulo 3 nos dice que tenemos concesiones, permisos y licencias. En este capítulo la ley nos habla que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable será el encargado de tramitar y emitir los títulos habilitantes siguientes.
autorización de operación y contrato de concesión. Para el caso de empresas mixtas privadas de economía popular y solidaria, empresas estatales, extranjeras o subsidiarias de estas o consorcios en las que dichas empresas estatales tengan participación mayoritaria, los plazos de duración de los títulos habilitantes se determinarán en base a un análisis financiero que permita, en primer lugar, la amortización de las inversiones a realizarse y la obtención de una razonable utilidad. Y en segundo lugar, la importancia del aporte técnico, económico y social para el desarrollo nacional. Como el primer punto nos decía en la página anterior que teníamos la autorización de operación. Entonces nos dice que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tramitará y emitirá la respectiva autorización de operación para la ejecución, operación y funcionamiento de proyectos desarrollados por empresas públicas y mixtas. Los requisitos de procedimientos para el otorgamiento de la autorización de operación luego de su aprobación, así como los derechos y obligaciones de concedente y concesionarios, serán establecidos en la presente ley y su reglamento general, y los títulos habilitantes respectivos. El contrato de concesión. El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables suscribirá contratos de concesión con empresas privadas y de economía popular y solidaria cuyos proyectos hayan sido incluidos en el PME o aquellos que al no constar en el PME hayan sido propuestos por las referidas empresas observando la normativa expedida para el efecto. Por otro lado, el reglamento en este capítulo nos dice que corresponde al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables otorgar, modificar y extinguir los títulos habilitantes para la participación de las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución, comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de energía eléctrica, para lo cual el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables emitirá la normativa correspondiente. Los títulos habilitantes serán otorgados por proyecto para el caso de generación y autogeneración, mientras que para la transmisión y distribución se otorgarán por proyecto o por actividad. Para esta última, dentro del área de servicio, para ello se deberá contar con uno de los siguientes títulos habilitantes, o sea, la autorización de operación o el contrato de concesión, que vamos a hablar ahorita sobre eso. La autorización de operación se formaliza a través de la suscripción de un contrato que será elevado a escritura pública de cuantía indeterminada, que deberá estipular, entre otras, dependiendo de la actividad, las siguientes cláusulas: antecedentes, comparecientes, objeto, área de servicio, tratamiento comercial, derechos y obligaciones de las partes, esquema de financiamiento, cronogramas de ejecución y valorado, infracciones y sanciones, causales de determinación, detalle de los bienes, afectos, control especial, porcentaje mínimo de componentes local y mano de obra nacional, prohibiciones, solución de controversias, jurisdicción y legislación aplicable. El contrato de concesión será elevado a escritura pública de cuantía indeterminada y deberá estipular, entre otras, dependiendo de la actividad, las siguientes cláusulas: antecedentes, comparecientes, objeto, plazo de duración, tratamiento comercial, derechos y obligaciones de las partes, esquema de financiamiento, cronogramas de ejecución
y valorado. Infracciones y sanciones, garantías causadas de determinación, detalle de los bienes afectados, intervención, transferencia de los bienes afectados, porcentaje mínimo de componente local y mano de obra nacional, transferencias de conocimientos y de tecnología, previsiones, solución de controversia, jurisdicción y legislación aplicable. El capítulo 4 nos dice que tenemos un régimen tarifario. La ley. En este capítulo la ley nos dice que el Arconel dentro del primer semestre de cada año determinará los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización y de alumbrado público que se aplicarán a las transacciones eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario final para el año inmediato subsiguiente. En los casos expresamente establecidos en la regulación correspondiente, se podrán revisar las tarifas aprobadas para el año de vigencia. Los pliegos tarifarios serán elevados por el Arconel, observando los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, eficiencia energética, mismos que deberán ser desarrollados en la regulación respectiva. El costo de servicio público y estratégico de energía eléctrica comprenderá los costos vinculados a las etapas de generación, de transmisión, de distribución y comercialización y del servicio de alumbrado público general, los mismos que serán determinados por el Arconel. Los pliegos tarifarios. Arconel, por intermedio de su directorio, aprobará los pliegos tarifarios, los mismos que para conocimiento de los usuarios del sistema deberán ser informados a través de los medios de comunicación en el país y publicados en el registro oficial. Pago de servicio de entidades y organismos del sector público. En caso de demora en el cumplimiento de obligaciones por parte de las entidades y organismos del sector público por el consumo de energía eléctrica, las empresas eléctricas en el ejercicio de la jurisdicción coactiva podrán ordenar al Ministerio de Finanzas el débito de los valores correspondientes, con cargo a las transferencias que correspondan a dichas entidades y organismos, y su transferencia directa a las empresas eléctricas. Subsidios. Si por circunstancias de carácter social o económico, el Estado hubiere otorgado o decidiera otorgar compensaciones, subsidios o rebajas directos y focalizados en el servicio público de energía eléctrica a un determinado segmento de población mediante leyes o políticas sectoriales, o si por intermedio del Arconel aprobare o hubiere aprobado pliegos tarifarios que se ubiquen por debajo de los costos del servicio público de energía eléctrica, los valores que correspondan a estos subsidios, compensaciones o rebajas serán cubiertos por el Estado ecuatoriano y contarán obligatoriamente en el presupuesto del Estado, general del Estado. Facturación y consumidores o usuarios finales. En la factura correspondiente, el consumo de servicio público de energía eléctrica a los consumidores o usuarios finales se incluirá única y exclusivamente los rubros correspondientes a los servicios que presta la empresa eléctrica, cuyo detalle contará en la regulación que para el efecto emita el Arconel. Excepciones. Se exceptúan los precios sujetos a regulación, las siguientes transacciones, que son las transferencias de energía eléctrica
en los generadores de capital privado con los distribuidores a través de de los contratos regulados. Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado con los grandes consumidores a través de los contratos bilaterales. Las transferencias de los excedentes de energía eléctrica entre los autogeneradores con los distribuidores a través de los contratos regulados. La transferencia de los excedentes de energía eléctrica entre los autogeneradores con los grandes consumidores a través de los contratos bilaterales. Y por último, las transacciones internacionales de energía de electricidad. El reglamento, por otro lado, nos dice que en el análisis de determinación de costos del servicio público de energía eléctrica, este corresponde al Arconel elaborar anualmente un análisis para la determinación de los costos de servicio público de energía eléctrica a partir de los costos de las actividades de generación, transmisión y distribución, comercialización de energía eléctrica. Arconel establecerá, mediante regulación, la metodología que aplicará para la determinación y mecanismos de revisión de los costos de las diferentes actividades del servicio público de energía eléctrica, la cual deberá dar señales que conduzcan a la eficiencia técnica y económica de las empresas eléctricas y el cumplimiento de los parámetros establecidos para la calidad del servicio conforme la normativa pertinente. El costo de generación. Este corresponde al Arconel calcular el valor total que deberá ser pagado por la demanda regulada para reconocer los costos de generadores públicos, mixtos, privados y de economía popular y solidaria, así como las transacciones internacionales de electricidad y los eventuales excedentes de energía de autogeneradores despachados por la SENACE para abastecer la demanda regulada, aplicando para el efecto los cargos fijos y o variables correspondientes en conformidad con los contratos regulados y lo establecido en la norma respectiva. Costo de transmisión. Corresponde al Arconel calcular el costo de transmisión de conformidad con la regulación respectiva, considerando los siguientes componentes: costo de disponibilidad y confiabilidad, incluyendo, cuando corresponda, los costos relacionados con los pagos de capital e intereses que deberá cubrir el transmisor por los créditos u otros instrumentos que haya suscrito para el financiamiento de proyectos. Costos de administración, operación y mantenimiento. Y costos relacionados con la calidad y responsabilidad ambiental. Costo de distribución y comercialización. Corresponde al Arconel calcular el costo de distribución y comercialización para cada empresa distribuidora considerando los siguientes componentes, como son costo de disponibilidad y confiabilidad, incluyendo cuando corresponda los costos relacionados con los pagos de capital e intereses que deba cubrir el distribuidor por los créditos u otros instrumentos que haya suscrito para el financiamiento de proyectos. Costo de administración, operación y mantenimiento. También costos relacionados con la calidad y responsabilidad ambiental. También costos de valoración económica de las pérdidas de energía y potencia atribuibles al sistema de distribución en los niveles admisibles establecidos en la regulación. Costo de expansión, correspondiente a los montos requeridos para la ejecución de los proyectos de distribución aprobados en el PME, cuyo financiamiento no provenga del presupuesto general del Estado. Costo de disponibilidad y confiabilidad,
para empresas públicas. Los montos reconocidos dentro del estado de costos por disponibilidad y confiabilidad a las empresas públicas de generación, transmisión y distribución podrán ser utilizados como una fuente de financiamiento de su plan anual de inversiones. Costo de servicio de alumbrado público general. Corresponde al ARCONEL elaborar y aprobar anualmente los costos de servicio de alumbrado público general considerando lo siguiente. Primero, costo de disponibilidad y confiabilidad, incluyendo cuando corresponda a los costos relacionados con los pagos de capital e intereses que deba cubrir el distribuidor por los créditos que haya obtenido para el financiamiento de proyectos. Segundo, costo de la energía consumida por los sistemas de APG, alumbrado público ornamental, e intervenido a los sistemas de semaforización, vigilancia y seguridad de tránsito, incluyendo las pérdidas en el equipamiento de alumbrado público. Tercero, costo de calidad y responsabilidad ambiental. Cuarto, costo de expansión correspondiente a los montos requeridos para la ejecución de los proyectos de APG, cuyo financiamiento no provenga del presupuesto general del Estado. Y por último, costo de administración, operación y mantenimiento de APG. En el capítulo 5 tenemos lo que es la eficiencia energética. Aquí solo tenemos lo que es la ley, porque el reglamento aún no está decretado, no ha salido todavía. La eficiencia energética tendrá como objetivo general la obtención de un mismo servicio o producto con el menor consumo de energía. En particular, los siguientes son: primero, fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad en general, y en particular en el sistema eléctrico. Segundo, proveer valores y conductas orientados al empleo racional de los recursos energéticos, priorizando el uso de energías renovables. Tercero, propiciar la utilización racional de la energía eléctrica por parte de los consumidores u usuarios finales. Cuarto, incentivar la reducción de costos de producción a través del uso eficiente de la energía para proveer la competitividad. Quinto, disminuir el consumo de combustibles fósiles. Sexto, orientar y defender los derechos del consumidor o usuario final. Séptimo, disminuir los impactos ambientales con el manejo sustentable del sistema energético. Establecimiento de políticas de eficiencia energética. Las políticas y normas que se adopten por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta materia procurarán una mayor eficiencia en el aprovechamiento de la fuente de energía y en el uso de energía eléctrica por parte de los consumidores o usuarios finales. Mecanismo de promoción a la eficiencia energética. El Estado, a través de electricidad y energía renovable, promoverá la eficiencia energética mediante incentivos o castigos que se definirán en el reglamento general de esta ley y las regulaciones correspondientes. Bueno, esto ha sido todo. Esto aquí ha sido como una comparación entre la ley y el reglamento de estos capítulos que se ha presentado. En lo que es la última parte de eficiencia energética solo está la ley, porque el reglamento aún no se ha decretado. Y ha sido como un resumen de todos esos 5 capítulos. Bueno, muchas gracias.